Hola, mi nombre es Soledad, soy psicopedagoga y este encuentro va a estar destinado a explicar algunas cuestiones que tienen que ver con la dislexia y sus características. Para eso vamos a empezar. ¿Por qué es la dislexia? Bueno, la dislexia es una dificultad que se presenta de manera inesperada en la lectura y esta dificultad genera varios problemas. Los más significativos que vamos a observar son en la precisión, en la lectura de las palabras. Por ejemplo, o las personas con dislexia, mejor dicho, pueden cometer errores omitiendo o sustituyendo letras a medida de que van leyendo un texto o una oración. Y otro problema que se presenta muy frecuentemente y muy característico de la dislexia es las dificultades en la fluidez lectora. O sea que en este caso lo que vamos a observar es que las personas con dislexia leen a un ritmo más lento, lo hacen con dificultad y también el tono se puede ver con dificultades, digamos, a la hora de leer. El tono que le ponemos, digamos, precisamente a las palabras. Es de origen neurobiológico y esto es lo que se sabe hasta el momento, y además también hay un amplio consenso en decir que esta dificultad se presenta por causa de un déficit a nivel fonológico. Lo que vemos en las personas con dislexia es una dificultad en este sentido, la causa se da por un déficit en el nivel fonológico. Y hay otras características que también nos sirven para tener en cuenta, en mi caso desde la clínica, a la hora de evaluar y diagnosticar. Una de ellas es que tiene un alto componente hereditario. Esto lo que quiere decir es que, por ejemplo, si mi papá o mi mamá tienen dislexia, entonces muy probablemente yo también lo tenga. Esta probabilidad no es determinista, no quiere decir que si mis padres tienen dislexia yo voy a ser disléxico o disléxica, pero sí que hay altas chances de que pueda tener dislexia. Afecta a ambos sexos por igual, si bien hay muchos estudios e información al respecto que encontramos también datos de hombres, pero no, la verdad es que esto afecta a ambos sexos por igual. Y la prevalencia en la población oscila entre un 5 y un 17,5 según los reportes de algunos estudios. Algunos dicen que esto sería un poco menos, entre un 5 y un 10%, pero eso es lo que se estima hasta el momento. También es importante saber que se presentan algunas comorbilidades que se pueden presentar, no necesariamente, pero se pueden presentar algunas comorbilidades junto con esta problemática que tienen que ver también con otras dificultades que se presentan a nivel neurobiológico, como puede ser el trastorno específico del lenguaje. También ocurre lo mismo con el déficit atencional y con otra dificultad que se presenta como parte de las dificultades específicas del aprendizaje, que es la discalculia. La dislexia tiene su historia y un recorrido sobre qué es lo que se sabía en algún momento y qué es lo que se sabe ahora, y para eso me gustaría presentarlo en una línea de tiempo, tratando de ordenar alguna información que creo que es relevante y tener en cuenta en este sentido. El término dislexia surge en 1887 por parte de un médico alemán, un oftalmólogo, mejor dicho. Entonces, bueno, él define este término y quizás sea por esto que la dislexia en su momento estaba muy vinculada a lo que tenía que ver con, o se creía que esta dificultad se presentaba por un déficit a nivel visual, porque básicamente los estudios estaban centrados por quizás la formación de los profesionales que se dedicaban en ese momento a esta investigación, a estas investigaciones, estaban centrados más que nada en los componentes visuales. En 1896 surge un estudio que marca un poco un antes y un después en la dislexia, porque se empieza a trabajar, o se reporta, mejor dicho, un estudio, una investigación en donde se describen las características de una dificultad inesperada en la lectura, y se usa este término también en este caso, en un niño de 14 años que tenía dificultades al leer. También se explica en este estudio que el niño tenía una muy buena capacidad cognitiva y que además había recibido una instrucción adecuada para poder aprender y manejar este sistema, el sistema de la lectura.
Entonces eso fue muy innovador, primero porque no habían muchos estudios al respecto en niños y después porque generalmente los problemas en la lectura estaban vinculados a estudios que tenían que ver más con adultos que habían tenido una lesión cerebral en algún momento, tenían más que ver con las afasias quizás, pero no centrándose específicamente en personas que no tenían lesiones cerebrales y que además niños, como en este caso, que era un niño de 14 años. Entonces eso fue, digamos, un punto clave como para poder marcar de lo que se conocía al respecto. En 1959 se hace una definición del término y esto da la posibilidad también de empezar a intervenir más efectivamente sobre la problemática y entender aún más qué es lo que pasaba. Y en 1998 hay un equipo de investigación que empieza a trabajar pura y exclusivamente también con cuestiones de la dislexia y sus dificultades, y utiliza técnicas de neuroimagen para poder ver qué es lo que ocurría a nivel neuronal. Si bien ya se sabía hasta el momento, teníamos información suficiente, ya en esa época había información suficiente como para poder decir que era un trastorno de origen neurobiológico. Hasta el momento no se habían aplicado demasiadas técnicas técnicas de neuroimagen sobre esta dificultad, sobre esta problemática. Entonces se empieza a hacer también la comparación entre personas que no tenían esta dificultad en la lectura y personas disléxicas. Así que las técnicas de neuroimagen empiezan a tomar como un poco más de protagonismo, digamos, en este tipo de estudios. Y del 2000 a la actualidad, toda esta información que proviene sobre todo de las ciencias cognitivas ha sido muy favorable sobre todo para el área educativa y para el área clínica, por supuesto, pero ya sabemos demasiado, faltan muchísimas cosas también por descubrir y saber qué es lo que pasa en estos casos, ¿no? En estos casos de dislexia, pero creo que este aporte que trae las ciencias cognitivas a la educación es fundamental como para poder entender un poco más de lo que ocurre específicamente en la dislexia y cómo intervenir adecuadamente, además de otras cuestiones como por ejemplo poder hacer una detección temprana, que es fundamental, sobre todo en los casos de niños y niñas con esta problemática. Y desde el área clínica hay ciertos criterios que se deben tener en cuenta para realizar un diagnóstico. Por supuesto que también hay una cuestión más que nada de las características individuales de cada persona, pero hay 3 puntos que me parece que son claves que hay que tener en cuenta para poder diagnosticar un caso de dislexia, una persona que tiene esta problemática, digamos. Entonces, la primera es tener en cuenta su capacidad cognitiva. Sabemos desde las investigaciones que la capacidad cognitiva de las personas que tienen dislexia es dentro de los parámetros normales. Esta capacidad es normal. Debe haber ausencia de otras dificultades que tengan que ver con cuestiones físicas o sensoriales. Por ejemplo, si se presenta una dificultad a nivel sensorial, como puede ser una dificultad porque no veo bien, y esta dificultad no está compensada, por ejemplo, con el uso de lentes, entonces probablemente la dificultad en la lectura se presente porque necesita usar lentes, ese niño, esa niña necesita tener una compensación de esta dificultad para poder leer adecuadamente. Todas estas cuestiones a la hora de diagnosticar en el ámbito clínico se deben tener en cuenta. Nosotros podemos pedir estudios complementarios que sirvan como una herramienta más para poder recabar información y ver qué es lo que ocurre con cada uno de los niños o niñas que se acercan a trabajar en el consultorio. Y bueno, por ejemplo, podemos pedir estudios de oftalmología, algún estudio que tenga que ver con alguna audiometría, por ejemplo, para descartar estas otras dificultades que se pueden generar. Y por último, pero no menos importante, es necesario que esos niños hayan tenido oportunidad de educarse y de alfabetizarse de manera adecuada, que hayan tenido
oportunidades de calidad sobre todo, de haber accedido y comprendido cómo funciona el código escrito. Si esto no ocurre, entonces quizás lo que puede ocurrir es que nosotros cometamos el error de diagnosticar a un niño con el diagnóstico de dislexia, cuando en realidad el problema pasa por otro lado. El problema pasa porque no llegó a comprender cómo funciona el sistema escrito. Entonces, antes de poder realizar un diagnóstico, lo prudente sería que desde el consultorio, por ejemplo, podamos realizar una intervención de aproximadamente unos 3 o 4 meses, dependiendo también el caso, sobre la enseñanza del código escrito, cerciorarnos de que se haya entendido cómo funciona, para luego poder decir si prevalecen estas dificultades, que estamos ante un caso de un niño con dislexia. Y me gustaría también poder hablar un poco sobre algunos mitos que se generan en torno a la dislexia, por lo menos 2. El primero tiene que ver con el reconocimiento de las letras, las llamadas letras espejo. Muchas veces se suele decir que los niños con dislexia tienen problemas para distinguir estas letras. Me refiero a la B y la D y la P y la Q en imprenta minúscula. Esta no es una característica pura y exclusivamente de los niños con dislexia, no es así. Todos en algún momento, cuando estábamos en proceso de aprender y dominar el código escrito, pasamos por esta situación de no distinguir estas diferencias entre las letras espejo, o sea que es una característica que comparten todos los niños, sobre todo en nivel inicial. Y esto se debe a que el cerebro utiliza un área que, bueno, Camila estuvo explicando en su presentación también un poco sobre ello. Hay un área específica para poder distinguir los objetos, los rostros, en general todo pasa por esa área, pero aún cuando somos niños, cuando estamos aprendiendo, todavía no tenemos una distinción específica sobre estas letras. Y, por ejemplo, si yo pongo este ejemplo de mi cara, para la persona va a ser la misma si yo la giro para un costado o para el otro. Mi cara no va a cambiar su sentido, digamos, va a seguir siendo la misma. Lo mismo ocurre con una taza, el asa, por más de que esté de un lado o del otro, va a seguir siendo la misma taza. En el caso de estas letras, lo que deben hacer los niños y las niñas al momento de aprender es empezar a especializarse en el conocimiento de ellas, saber que también tienen un sonido que es diferente, y acá va a jugar un rol muy importante el área de la forma visual de las palabras, porque es el área que se va a especializar en estos reconocimientos y necesita desaprender todo lo otro que venimos trayendo, ¿no? Como esta cuestión de identificar el rostro como uno solo. Bueno, en el caso de las letras esto va a ser fundamental, que se empiece a especializar para empezar a entender que hay diferencias entre una letra y la otra. Y otra cuestión que creo que también es importante y que genera muchas dudas es, generalmente la dislexia está vista como una dificultad que se da solo en niños. Es un problema que tenemos en la época de la primaria, la etapa educativa en los primeros años, pero luego ya no está más, desaparece. Y esto es un mito. La verdad es que la dislexia prevalece a lo largo del tiempo. Una persona que es disléxica o disléxico cuando es niño o niña también lo va a seguir siendo a la edad adulta. Y lo que cambia sí son algunas de las características que nosotros vemos en este tipo de dificultad. Por ejemplo, en los primeros años lo que vamos a ver es que las dificultades están como un poco más centradas en lo que tiene que ver con el ensamblaje de los sonidos para poder formar palabras, o en la segmentación de estos sonidos. Digamos que va a estar puesto el foco más en la decodificación, y es normal que así sea, porque empezamos también desde ese lugar, partimos desde la conciencia fonológica, que también va a estar afectada, porque recuerden que, como dije en un principio, la causa es un déficit fonológico, y esto, bueno, va a ser una de las características más grandes que vamos a observar en los niños a edades tempranas. Por supuesto también que como hay una relación estrecha entre la lectura y la escritura, algunas de estas dificultades se van a arrastrar al área de la escritura. ¿Y cómo las podemos observar? Bueno, van a cometer errores omitiendo letras, sustituyendo letras por otras,
generando distorsiones en las palabras. Inclusive también se puede ver el reemplazo de palabras, de unas palabras por otras, quizás por su similitud. Esta es una característica en la escritura a nivel ortográfico, digamos, que también va a prevalecer a la edad adulta, tanto en adolescentes como en adultos, por ejemplo, universitarios. Se suele ver estas dificultades a nivel ortográfico y sobre todo en la fluidez. Si bien los niños también van a tener problemas en la fluidez, porque esto es lo que afecta, digamos, en la dislexia, en la adultez vamos a seguir viendo estas dificultades en la fluidez. En el ritmo de la lectura, que tiene que tener una velocidad adecuada que nos va a permitir poder acceder a la comprensión de aquello que estoy leyendo. No quiere decir que tenemos que leer rapidísimo, pero sí necesitamos un ritmo adecuado para poder acceder a ese conocimiento. Y ya que toqué el tema del conocimiento, si bien no es una dificultad en la comprensión, lo que se va a ver afectado es la comprensión, se va a ver afectada la comprensión lectora, porque si tengo tantas dificultades para poder leer de forma adecuada, obviamente que eso lo que va a generar es un problema de comprensión lectora. ¿Y qué podemos hacer desde, por ejemplo, el aula, desde los grupos de clases, para poder solucionar o darle de alguna manera, no solucionar, pero sí darle de alguna manera estrategias o formas de poder acceder al contenido que quiero enseñar de la mejor manera, de una forma adecuada? Bueno, lo que podemos hacer es aplicar adecuaciones, podemos trabajar. Yo voy a marcar algunas, por supuesto, y como ya dije, hay algunas cuestiones que tienen que ver con las características específicas de cada uno de los niños y las niñas, pero bueno, hay algunas que, digamos, que se pueden aplicar en líneas generales a todos los niños que tienen esta dificultad. Tanto sea dislexia o sea una dificultad en la lectura y que no sea dislexia, que ya voy a hablar de eso. Una de ellas tiene que ver con monitorear el trabajo de forma diaria. Si sabemos que hay una dificultad para poder leer, entonces quizás las consignas que nosotros les demos de forma escrita no van a ser comprendidas de una forma adecuada. Entonces monitorear el trabajo que van haciendo a diario es una buena solución también, o es una buena herramienta para poder paliar esta dificultad. Dar prioridad a la oralidad en la enseñanza de los contenidos y también en las evaluaciones. Si yo sé que va a tener dificultades al leer, bueno, quizás también puedo tener otros recursos y evaluar de otra manera para que esto no sea solo la forma en la que yo voy a poder conocer qué es lo que el niño o la niña sabe. Evitar preguntas múltiples o encadenadas, sobre todo en la adolescencia, cuando ya están en la secundaria, liceo. Digo, esto suele ser un problema. Muchas veces hay preguntas complejas que además tienen como varias preguntas en un mismo punto. Bueno, lo ideal sería poder dividir esto en varios puntos para disminuir la complejidad. Otorgar tiempo extra para la realización de actividades diarias y las evaluaciones. Por supuesto que si sabemos que hay una dificultad que está presente en la fluidez, en el ritmo, en la lectura, en leer apropiadamente con un buen ritmo, digamos, para poder entender, bueno, tenemos que tener en cuenta que otorgarle más tiempo va a servir muchísimo para darle también tranquilidad a la persona y que pueda desarrollar, digamos, su escrito o que pueda leer sin tener este peso encima del tiempo que le genere un obstáculo. Y por último, bueno, contemplar las dificultades existentes en la escritura cuando lo que se busca es evaluar la comprensión. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, básicamente que muchas veces, sobre todo en el área de lengua, solemos evaluar no solo si entendió, si comprendió y pudo aprender aquello que yo le quise enseñar, sino que también vamos haciendo correcciones, por ejemplo, de ortografía en ese escrito que me entregó. Bueno, lo ideal sería poder evaluar la ortografía aparte de este conocimiento que yo quiero ver específicamente si lo sabe o no lo sabe. Bueno, tratar de generar dos evaluaciones paralelas. Yo sé que no estoy diciendo que no se evalúe la ortografía, sino que se haga foco sobre lo principal, que es si está comprendiendo aquello que le estoy enseñando, y por otro lado, bueno, generar estas instancias de evaluación de la ortografía, porque sé que en las personas con dislexia esto se va a ver muy afectado. Entonces lo ideal podría ser hacer esas dos distinciones. Y una duda que suele surgir mucho también en conversaciones con maestras y maestros es que si
Si todos los niños que presentan dificultades en la lectura son niños disléxicos, y no, esto no es así. Hay muchos niños que tienen dificultades a la hora de leer y que no son disléxicos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque ocurre muy frecuentemente. Muchas veces llegan al consultorio niños con problemas en la lectura que no tienen dislexia. Muchas veces el problema puede ser ocasionado por otro trastorno, o muchas otras veces puede ser porque no han tenido las oportunidades suficientes y de calidad para poder acceder al conocimiento, a cómo manejar el código escrito, cómo funciona. Y por eso es importante, y Camila también lo nombró, mantener una enseñanza de forma explícita y sistematizada de cómo funciona el código escrito. Y esto sirve para cualquier niño en los primeros años del aprendizaje. Es fundamental que lo podamos hacer. Y obviamente que va a ser fundamental en un niño o una niña con dislexia. Entonces, me gustaría volver a retomar sobre esto, cómo tiene que ser o qué tiene que tener esta enseñanza explícita y sistematizada. Bueno, tenemos que trabajar sobre la conciencia fonológica y sus diferentes niveles, el nivel léxico, el silábico, el fonémico sobre todo. Necesitamos trabajar sobre el conocimiento de las letras, su nombre, su sonido más que el nombre, tener en cuenta que esto es importantísimo, enseñar esto de manera explícita y enseñarlo reiteradas veces, no quedarnos solo con una o dos clases para estos temas. Tener la posibilidad de jugar con los sonidos y con las letras en diferentes instancias y de diferentes formas. Hacer las correspondencias entre grafemas y fonemas, trabajar con este ensamblaje de sonidos, poder trabajar también quizás a edades un poquito más avanzadas, después de tercero o en tercero, ya ir poder trabajando de forma explícita con la fluidez lectora. Esto muchas veces pasa desapercibido y se cree que la fluidez, bueno, la ganan a la hora de que van a ir leyendo textos por su cuenta, y además de eso podemos hacer trabajos explícitos sobre la fluidez, armando grupos de trabajo en donde yo puedo ir supervisando e ir dando indicaciones de cuál es el ritmo apropiado a la hora de leer, los puntos, las pausas. Esto también se debe trabajar. Y por supuesto la comprensión lectora, que también sabemos que hay diferentes formas de estimular esta comprensión, como por ejemplo trabajar sobre las inferencias. Y por último, pero no menos importante, hay que tener en cuenta de que tener dislexia no es un impedimento para poder aprender. Una persona que tiene dislexia no es una persona que no va a poder desarrollarse académicamente. Esto también a veces genera mucha angustia en las familias porque creen que un niño o una niña con dislexia, o su hijo o su hija, no van a poder continuar con sus estudios, no van a poder ir a la universidad. Esto no es así. Las personas con dislexia pueden seguir estudiando. Lo ideal sería poder encontrar las formas de darle herramientas, de hacer una intervención de manera temprana. También va a ser muy importante para poder facilitarle el desarrollo de su aprendizaje en general, porque la lectura atraviesa todo, entonces es necesario brindarle estas herramientas para que se puedan desarrollar a nivel profesional y académico. Y bueno, vamos a tener una instancia también para disipar dudas y bueno, hablar un poco más y profundizar sobre algunos de los temas que toqué sobre la dislexia. Y quiero por último agradecer a Profuturo y al programa de formación docente por este espacio. Muchas gracias.